En el día de hoy hemos estado reunidos para ver cómo se distribuye lo que vamos a recibir por la reforma tributaria. Aquí estuvo la misión del Fondo Monetario la semana pasada. Esa misión dio unos mensajes muy claros, muy positivos, y dijo, entre otras cosas, que la reforma tributaria iba a mejorar el crecimiento de la economía junto con las inversiones en 4G, o sea, las autopistas de cuarta generación, en 0.4%. Y también sostuvo que la reforma tributaria no solamente contribuye al crecimiento, sino a la inversión y sobre todo a la inversión social. Y en ese orden de ideas nos sentamos a ver cómo distribuimos mejor el producido de esa reforma tributaria para cumplir nuestras metas. La reforma tributaria nos da 6.2 billones de pesos adicionales este año. El presupuesto que aprobó el Congreso tenía una disminución en la inversión de 3%. Con la edición que vamos a presentar, la inversión total va a crecer 7% o más frente al año pasado. Con estos recursos adicionales vamos a acelerar el cumplimiento de nuestras metas en educación, en lucha contra la pobreza, salud, en desarrollo rural, en la implementación de la paz y el posconflicto, es decir, los 3 pilares de nuestro programa: paz, equidad y educación. La educación ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad número 1. Es hoy, de lejos, el primer rubro de inversión del presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque es la inversión más rentable para cualquier sociedad. Así lo asumimos desde el primer día de gobierno. En esta edición vamos a sumarle al presupuesto de educación 1.2 billones de pesos para que ascienda a 35 billones de pesos como presupuesto total para educación. Y con esta edición se ratifica la prioridad dada por el gobierno a la educación. Es de lejos el presupuesto más grande de la historia y se fortalece aún más frente a los demás sectores, a los demás rubros. Esta edición, ¿qué significa? Por ejemplo, 5.3 millones de raciones diarias para asegurar la alimentación escolar. 427.000 estudiantes con acceso a créditos para educación superior. En la educación superior hemos aumentado 14,5% el acceso a la educación superior y ya cumplimos la meta de estar por encima del 50%, pero queremos seguir fortaleciendo este sector. La construcción de 18 de las 30.000 aulas adicionales para poder facilitar la jornada única. Y, por supuesto, los recursos para los 32.000 pilos en el programa de Ser Pilo Paga. Otro rubro muy importante, a donde le vamos a dedicar unos recursos muy importantes, la reducción de la pobreza, es decir, la equidad, es otra de las prioridades. Y esa reducción de la pobreza en estos 5 años ha sido muy exitosa. Los resultados están a la vista. Y esta misma semana se van a conocer resultados muy importantes en la lucha contra la pobreza multidimensional. Y para seguir avanzando, vamos a adicionar otros 1.2 billones de pesos en los programas que nos permiten seguir luchando contra la pobreza. Familias en Acción, de 0 a siempre, por ejemplo, para la atención integral a la primera infancia. Otro rubro
que tiene un impacto social muy importante, es el de la salud. Y vamos a seguir mejorando todo nuestro sistema de salud. Ya en este gobierno se logró la cobertura universal, se logró equiparar el régimen contributivo con el régimen subsidiado. Tenemos uno de los sistemas más generosos del mundo, pero debemos seguir mejorando la calidad. Y para ello vamos a asignarle 900.000 millones de pesos al sector de salud en esta edición para el año 2017. Esto va primordialmente a mejorar lo que reciben los afiliados y eso se debe traducir en mejores servicios. Porque para ampliar los recursos que aporta el Estado por afiliado, eso debe mejorar los servicios. Y vamos a mantener el programa de vacunación, el más ambicioso de toda América Latina. Está dedicado a 4.3 millones de niños, o sea, todos los niños de Colombia. Y vamos a financiar, esto es algo nuevo, la ampliación de la licencia de maternidad. Eso va por cuenta del sistema, esa licencia de maternidad se aumenta de 14 a 18 semanas. Eso hay que financiarlo y esta plata va a financiar esa parte de nuestro sistema de salud. Otro rubro importante y con un gran contenido social, los subsidios en el suministro de energía. 800.000 millones de pesos adicionales. Este subsidio en energía eléctrica le permite a las familias de los estratos más bajos que, por ejemplo, la factura de una familia de estrato 1 cae de 43.000 pesos a 17.000 pesos. La diferencia es el subsidio. Cada mes, el 60% del valor. Hemos avanzado muchísimo en la cobertura de gas natural, pero hay algunos sectores del país y algunas regiones que no tienen ese servicio y aún tienen el subsidio del GLP, 50% de la factura de este gas propano para las familias de estrato 1, eso lo paga el Estado. Vamos a asignar 1.5 billones de pesos para el posconflicto y el desarrollo rural, con programas muy importantes, como por ejemplo la sustitución de cultivos ilícitos. Aquí tenemos como meta 50.000 hectáreas este año de sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Hay un gran programa que estamos poniendo en marcha de titulación de tierras y por supuesto está el compromiso del catastro. Y ahí en el campo, para mejorar las condiciones del campo, vamos a adicionar 500.000 millones de pesos al sector agropecuario para reforzar la política de apoyo a los pequeños agricultores. Por ejemplo, 300.000 productores van a recibir apoyo a la producción, 20.000 familias con acceso a créditos subsidiados para apalancar proyectos productivos, seguros para poder garantizar los ingresos a los campesinos frente a eventos climáticos como inundaciones, como sequías o frente a plagas que afecten las cosechas. Otro rubro que no hemos descuidado y que no vamos a descuidar, que hemos avanzado muchísimo y seguiremos avanzando, el rubro de transporte. Ahí tenemos contemplado en esta edición los recursos para garantizar que la Ruta del Sol 2 no se pare, unos recursos para Invías, para que pueda continuar la construcción de esa vía mientras abrimos la licitación para que un concesionario termine la vía. Y eso es un mensaje también para aquellos colombianos que estaban
que han sido afectados por este problema de la Ruta del Sol 2, sobre todo los que no les han pagado o han perdido sus trabajos. Esa actividad se va a reiniciar a través de obra pública con el Invías y luego a través de una licitación. Repito nuevamente, para que no exista solución de continuidad en la construcción de esta vía tan importante. Y en esto de transporte hay algo muy, muy importante. El día de mañana vamos a presentar un acto legislativo para asignarle 1.3 billones de pesos exclusivamente para las vías terciarias. A lo largo y ancho del país, los campesinos me dicen, presidente, qué maravilla esas grandes vías que están construyendo. Estamos conectando todo el país, de norte a sur, de oriente a occidente, pero necesitamos vías terciarias para llegar a esas grandes autopistas. Y tienen razón. Por eso, por una sola vez, vamos a asignar unos recursos que estaban ahorrados, que no se habían invertido en vías terciarias, recursos de regalías de ciencia y tecnología. Pero ojo, esa conquista, que fue una gran conquista por iniciativa del presidente en la gran reforma, que lo hemos llamado la reforma de la equidad, cuando reformamos las regalías, de asignarle el 10% de las regalías a la ciencia y a la tecnología, va a continuar. Esto de ninguna manera, que eso quede muy claro, quiere decir que vamos a parar esos proyectos o que vamos a suspender esa política. Todo lo contrario, vamos a ver cómo la mejoramos para que se puedan invertir los recursos en forma adecuada. Lo que vamos a utilizar son recursos que simple y llanamente no habían sido utilizados, que están en el banco y que pueden ser hoy utilizados de mejor manera en estas vías terciarias por una sola vez. Hemos avanzado mucho en todos estos frentes, pero somos conscientes de que nos falta muchísimo por hacer. Con esta edición vamos a garantizar la ejecución de los programas más importantes para los colombianos, la inversión en la paz en el posconflicto, la lucha contra la pobreza, la educación, la salud. Es decir, aquí estamos siendo totalmente consecuentes, metiéndole el acelerador a la inversión para lograr una Colombia en paz, más equitativa y mejor educada. Y esta edición nos va a ayudar a seguir cumpliendo las metas, que las hemos venido cumpliendo. En todos los rubros que nos hemos puesto unas metas ambiciosas, hemos venido cumpliendo con esas metas. Y esta edición, repito, nos va a ayudar a reforzar el cumplimiento de esas metas. Muchas gracias.